con lo bonito que es mi nombre, Johan. El anime de Monster es una adaptación que logra capturar la esencia y la intensidad del manga de una manera brillante. Es una obra maestra animada que sigue de cerca la trama del manga y logra transmitir la misma sensación de suspenso y complejidad. La trama se desarrolla con un ritmo tenso y cautivador, manteniendo a los espectadores pegados a sus pantallas en cada episodio. Los diseños son fieles al estilo de Urasawa y la dirección logra capturar la atmósfera sombría y la profundidad psicológica de la historia. Los momentos de suspenso se intensifican gracias a una banda sonora magistral que acompaña perfectamente cada giro y revelación. Los personajes, tan complejos y ricos en el manga, cobran vida con actuaciones de voz que transmiten las emociones y los dilemas morales de cada uno. 君の本当の名前を聞いた。ドクター天馬、あなただけに聞いてほしいことがある。 La adaptación se toma el tiempo necesario para explorar las motivaciones y conexiones entre los personajes, creando una experiencia emocionalmente impactante. No solo es una adaptación fiel del manga, sino que también logra elevar la historia a través de una ejecución técnica y artística destacada. Para mí, es un ejemplo sobresaliente de cómo llevar una obra maestra del papel a la pantalla. Monster nos presenta una trama compleja y emocionante que desafía los límites de la moralidad y la psique humana. La historia sigue al talentoso cirujano Dr. Tenma, cuya vida da un giro inesperado cuando se ve obligado a tomar una decisión crítica. La narrativa comienza con un dilema moral cuando Tenma tiene que elegir entre salvar la vida de un niño herido llamado Johan o la del alcalde de la ciudad. Su elección, aparentemente justa, tiene consecuencias devastadoras, ya que descubre que Johan, el niño al que salvó, se convierte en un peligroso psicópata. A medida que la historia se desenvuelve, somos testigos de la persecución de Tenma para detener a Johan y desentrañar una red de conspiraciones y oscuros secretos que abarcan décadas. El relato nos sumerge en una exploración profunda de la naturaleza humana, cuestionando la moralidad y las decisiones que tomamos. Monster se destaca por sus personajes complejos y sus giros inesperados, manteniendo a la audiencia en vilo mientras explora temas como la redención, la responsabilidad y las consecuencias de nuestras acciones. A través de una trama magistralmente tejida, ofrece una experiencia única en el mundo del anime que sinceramente yo te recomiendo. Kenzo Tenma, el protagonista central de Monster, destaca en el mundo del anime por su evolución y complejidad. Inicialmente, como respetado cirujano brillante, su vida perfecta se desmorona al tomar una decisión ética que desencadena eventos que desafían sus creencias sobre el bien y el mal. A lo largo de la serie, la evolución de Tenma es palpable, de médico centrado en el deber a un hombre cuestionando su papel en un mundo conspirativo. Su viaje es emocionalmente impactante, su humanidad es fascinante, no es un héroe convencional, comete errores y lucha con las consecuencias de sus elecciones. Lo destacado de Tenma es su valentía moral al desentrañar la verdad, enfrentando decisiones difíciles. La compleja relación con Johan agrega tensión y profundidad a la trama, mientras Tenma encarna la exploración de la moralidad en un mundo lleno de sombras. Su desarrollo refleja la complejidad de las decisiones éticas y desafía a la audiencia a cuestionar sus propias creencias morales. Johan Liebert, el antagonista central de Monster, personifica la oscuridad y complejidad psicológica de manera magistral. Desde su primera aparición, emana una presencia inquietante que lo convierte en uno de los villanos más memorables del anime. Lo más intrigante de Johan es su capacidad para manipular a los demás. A pesar de su apariencia inocente, oculta una mente maestra detrás de esa fachada encantadora, influyendo sutil pero perturbadoramente en quienes lo rodean, lo cual es crucial para la trama. El misterio que rodea a Johan es esencial para su atractivo, con su origen y motivaciones revelándose gradualmente. Su dualidad, alternando entre serenidad y brutalidad, crea una tensión constante que contribuye a la atmósfera intensa de Monster. Johan va más allá de ser un villano arquetípico. Su complejidad psicológica hace que la audiencia cuestione sus verdaderas intenciones y la fuente de su desprecio por la humanidad. Representa la encarnación de las sombras y la maldad, pero su profundidad como personaje va más allá de una simple representación del mal. Simbólicamente, Johan refleja temas más amplios en Monster, desafiando nociones de bien y mal, llevando a la
la audiencia a reflexionar sobre la ambigüedad moral en la vida cotidiana. Johan trasciende las convenciones del antagonista típico, siendo una mezcla fascinante de misterio, manipulación y oscuridad psicológica. Como fuerza impulsora de la trama, su presencia destaca como un logro notable en la creación de personajes del anime, dejando una impresión duradera en quienes ven la serie. Anna Liebert, a quien me referiré como Nina, es la hermana gemela de Johan y desempeña un papel central en Monster, marcada por una historia conmovedora y trágica. Después de presenciar un acto violento traumático en la infancia, Nina sufre de amnesia, convirtiéndose en una figura enigmática en la serie. La compleja relación entre Johan y Nina es crucial para entender la motivación de su hermano. En su estado de amnesia, Nina refleja la inocencia perdida y el sufrimiento causado por eventos oscuros, siendo una víctima central en la trama. A lo largo de la historia, Nina experimenta una evolución reveladora, desentrañando detalles sobre su pasado y su conexión con Johan. Su presencia es esencial para la complejidad de la narrativa y contribuye al tono oscuro y psicológico de Monster. Es un personaje clave en la serie, proporciona un vínculo emocional con Johan y explora temas profundos de pérdida, trauma y búsqueda de la verdad en un mundo lleno de sombras. Eva Heinemann, la prometida de Tenma al inicio de Monster, experimenta una profunda evolución a lo largo de la serie, enfrentando cambios emocionales y psicológicos significativos. Inicialmente ambiciosa y socialmente consciente, su vida sufre un giro devastador con los eventos relacionados con Tenma y Johan, llevándola a una espiral emocional alejada de su pasado. El viaje de Eva se centra en su capacidad para enfrentar el dolor y la pérdida, explorando la complejidad de la psique humana frente a las tragedias insondables. Luchando con sus decisiones y sus consecuencias, se presenta como un personaje profundamente humano a lo largo de toda la serie. Monster la lleva a explorar distintos aspectos de su vida en busca de significado y propósito en medio de la oscuridad. Su arco narrativo ofrece una conmovedora exploración de la condición humana, resaltando la capacidad de recuperación y transformación frente a la tragedia. Eva emerge como un personaje rico y multidimensional, contribuyendo significativamente al tono emocional y psicológico de la serie. Desempeña un papel crucial en la trama, aportando de manera significativa a la exploración de temas como la pérdida, el dolor y la búsqueda de identidad en Monster. Henrik Lunch, mi personaje favorito en la serie, es un inspector de policía alemán altamente competente y dedicado, reconocido por su habilidad para resolver casos y su enfoque metódico. Su introducción se da en relación con los crímenes vinculados a Johan, convirtiéndose en una figura clave en la persecución del enigmático antagonista. Lunch, obsesionado con la lógica, destaca por su enfoque metódico y su capacidad para analizar situaciones complejas. A lo largo de la serie, demuestra disposición para llegar a cualquier extremo con el fin de resolver el misterio que rodea a Johan. Aunque inicialmente sigue rigurosamente la lógica, su encuentro con Johan desafía sus límites y cuestiona su comprensión del mundo. La dinámica entre Lunch y otros personajes es esencial para comprender su papel en la historia, reflejando no solo dedicación profesional, sino también una búsqueda personal de comprensión en un mundo lleno de misterios. En Monster, Lunch aporta una perspectiva diferente, infundiendo racionalidad y determinación a la narrativa. Su evolución agrega capas de complejidad y humanidad a un personaje que aparentemente se guía solo por la lógica, convirtiéndose en un componente vital en la exploración de la verdad y la moralidad en la compleja trama de la serie. とにかくご安心ください。私の関わった事件で解決しなかったものはないんですよ。ただの一件もね。 Dieter, un huérfano en la vulnerable ciudad de Düsseldorf, se convierte en un acompañante clave para Tenma después de ser rescatado de una situación difícil. Su papel adquiere una creciente importancia a lo largo de la serie, siendo la relación con Tenma el núcleo emocional de la historia. Dieter aporta una perspectiva juvenil e inocente que contrasta con la oscuridad de los personajes principales, humanizando a Tenma y agregando elementos de esperanza en la trama sombría. Su capacidad para enfrentar adversidades y su conexión con Tenma reflejan una evolución marcada por la influencia de Tenma como
como figura paterna y protectora. La dinámica entre Dieter y otros personajes destaca su relevancia en la exploración de temas como la familia, la conexión humana y la influencia de figuras paternas en el desarrollo de un niño. En Monster, Dieter se convierte en un personaje entrañable, aportando una dimensión emocional y de esperanza a la historia. Fundamental en la compleja trama de la serie, Dieter agrega capas de ternura y vulnerabilidad, contrarrestando la maldad y las siniestras intenciones de otros personajes. Su presencia destaca como un elemento fundamental que enriquece la narrativa, ofreciendo un respiro emocional en medio de tanta oscuridad. 当たったの？わからない。そんなことよりあんたは早く行きなさい。ダメだよおばさん。こんなところにいたら狙い撃ちされちゃうよ。 Julius Raigwan, un personaje secundario pero significativo en Monster, aporta una perspectiva humanitaria y ética a la compleja trama de la serie. Su integridad y compasión destacan en un mundo marcado por la corrupción y ambigüedad moral. Aunque inicialmente tiene un papel secundario, su conexión con Tenma lo vuelve crucial a medida que la historia avanza. Julius actúa como un vínculo entre Tenma y otros personajes clave, ofreciendo apoyo moral y orientación en momentos críticos. Representa un faro ético en la oscuridad que rodea a Monster, centrándose en su capacidad para mantener sus valores en un entorno hostil. Si bien el personaje no destaca por su complejidad psicológica, su papel ético es esencial para equilibrar la narrativa y resaltar la lucha entre el bien y el mal en la serie. La dinámica entre Julius y otros personajes muestra cómo su presencia afecta la moralidad y decisiones en el entorno. Su lealtad y determinación para hacer lo correcto subrayan la importancia de la ética y la responsabilidad en la historia, agregando una dimensión de humanidad y valores morales como recordatorio constante de la lucha por la justicia en un mundo lleno de dilemas éticos como el que nos presenta Monster. 待てこら！こっちとら知らねえよ。元警察員をなめんなよ。突き落とせ。Wolfgang Grimmer es un investigador privado con un pasado enigmático y habilidades intrigantes. Descubrimos que ha sido sometido a experimentos psicológicos inhumanos, dejando una profunda marca en su personalidad y perspectiva. Aparentemente amable y tranquilo, Grimmer se convierte en un personaje fundamental al desentrañar su propia conexión con los temas centrales de la serie. Su capacidad para enfrentar la adversidad y resistir pruebas inhumanas le otorgan singularidad. A pesar de su serenidad, lucha por reconciliar su identidad en medio de traiciones y desesperación. La dinámica entre Grimmer y otros personajes agrega complejidad a su desarrollo. En Monster, Grimmer es inolvidable, aportando misterio, fortaleza y vulnerabilidad a la trama. Su historia personal y búsqueda de verdad y redención lo convierten en una figura impactante, contribuyendo significativamente al tono psicológico y filosófico de la serie. Roberto se presenta en Monster como un individuo peligroso y manipulador. Desde sus primeras apariciones, su naturaleza escurridiza y sus habilidades para camuflarse se revelan gradualmente, contribuyendo a su aura de misterio y amenaza. Su rostro inexpresivo y actitud imperturbable refuerzan la sensación de peligro que rodea a Roberto, siendo un constante recordatorio de las sombras vinculadas a Johan en la historia. Enfocándose en su papel como agente caótico, la capacidad de Roberto para adaptarse sin aparente remordimiento lo convierte en una fuerza impredecible. Su influencia en eventos cruciales de Monster se hace evidente, resaltando la naturaleza interconectada y enredada de la narrativa. Roberto, como personaje intrigante y oscuro, contribuye a la atmósfera de suspenso y peligro en Monster. Su enigmática presencia y su papel clave destacan la complejidad de la trama, subrayando la amenaza constante que acecha en la historia de Johan. Es un antagonista misterioso y peligroso que desempeña un papel fundamental en la trama de la serie. お前はただの医者だ。お前には命を与えることしかできやしない。命を奪うのは俺の仕事だ。お前にはできない。どうも、浦沢直樹です。 Naoki Urasawa
el maestro detrás de alguna de las historias más cautivadoras del mundo del manga. Este genio creativo ha dejado una marca indeleble en la industria con su habilidad para tejer narrativas complejas y personajes profundos. Urasawa es conocido por su estilo distintivo de dibujo que combina realismo detallado con expresiones impactantes. Cada viñeta parece cuidadosamente diseñada para transmitir emociones y capturar la esencia de sus personajes. La destreza artística se refleja en obras como Monster, donde logra crear una atmósfera única que sumerge a los lectores en una experiencia visual inolvidable. Pero más allá de su talento artístico, es en la construcción de historias donde Urasawa brilla con más fuerza. Su capacidad para desarrollar tramas intrincadas, llenas de giros inesperados y dilemas morales, es realmente incomparable. Urasawa no teme explorar temas profundos y sociales en sus obras. Sus personajes son multidimensionales, enfrentándose a desafíos que van más allá de la típica dicotomía entre el bien y el mal. Cada obra es una invitación a la reflexión con capas de significado que se revelan a medida que avanza la trama. Su legado en la industria perdurará gracias a obras atemporales que han dejado una marca indeleble en el corazón de los lectores. Un verdadero maestro que continúa sorprendiendo y cautivando con cada historia que cuenta. En 2002 publicó la novela Another Monster, cuya trama se centra en un intrépido periodista decidido a desentrañar los misterios de un asesino que presenta ciertas similitudes con Johan. Este periodista, con astucia y valentía, busca conectar los puntos entre los casos, entrevistando a figuras claves como Eva, Lunch y Rudy. Las especulaciones sobre el destino de Johan se tejen desde un posible suicidio hasta intentos de reconstruir su vida en la clandestinidad. Para los interesados en el mundo de la realización de manga y o con aspiraciones a mangaka, les recomiendo echarle un ojo a la serie documental Manben, que conduce el maestro Urasawa. Es realmente muy buena. Te da un pase VIP a los estudios donde trabajan los artistas de manga y podés ver su proceso y métodos de primera mano, desde cómo abordan la página en blanco hasta la maquetación final del manuscrito. Desde 2013 se viene hablando de una adaptación live action de Monster. Well, Monster is something that Don Murphy, Susan Montfort and myself have been pursuing for about 5 years. But with Urasawa, I knew I needed to, I heard it was acquired to make into a feature, and I said, that's horrible. You cannot compress Monster into a feature. So I watched very vigilantly until the feature expired, and I went to talk, we started dialogue with Urasawa, and said we want to make it into a cable series, but properly. The book, not spin-offs. It's not going to go for 5 more seasons than it needs to. It's going to be the books. And he asked out of respect that I would show him the entire first season in writing. And I sent it to him. I said, this would be the first season. And you can see how respectful it is. Monster is so amazing. It's amazing. I mean, he is a truly, truly gifted writer. And Monster is almost like Chekhovian, you know, has all these little characters that are incredibly smart and delineated, and each of them has an arc. And if you follow all of them, at the end of the last book, you will be satisfied how each character ends. We have the feature, the pilot script. It's fantastic. Pero pasan los años y la cosa no avanza. Guillermo del Toro estuvo desarrollando el proyecto en formato de miniserie para HBO, pero en 2015 empezó a buscar otras compañías productoras, dejando a HBO fuera del juego. No pude encontrar nada reciente sobre el tema, hasta donde yo entiendo no se canceló oficialmente, pero tampoco parece que esté progresando la cosa. Si tenés información confirmada al respecto, te invito a compartirla en comentarios, así me entero. Lo que me gustaría explorar en esta conclusión es lo siguiente: el grado de responsabilidad de Tenma en los crímenes que comete Johan, el monstruo de Tenma. Como yo lo veo, Monster nos dice que hay un monstruo en el interior de todos los personajes, de todos nosotros si queremos extrapolarlo, y la trama sugiere que ese monstruo se revela en la niñez, o al menos está más hambriento durante esos primeros años de vida. Pienso que Urasawa señala la importancia de una infancia sana y cómo una exposición a temprana edad a traumas, ideas e incluso solo sugestión de terceros puede afectar permanentemente a una persona. El monstruo nace con nosotros y desde entonces vive en nuestro interior. A pesar de las tensiones y obstáculos,
estímulos, Tenma nunca actúa como un monstruo propiamente y mantiene su humanidad a través de todas las situaciones y problemas que enfrenta, pero sí tenía un monstruo en su interior. Su monstruo era la complacencia, y cuando desoyó a su monstruo interior, reafirmó su humanidad, pero a un costo muy alto, porque si Tenma hubiera obedecido a sus superiores, tal como siempre hacía, y no salvaba la vida de Johan, no hubiera crecido el monstruo de Johan. Si Tenma, en lugar de hacer lo correcto, atender al primero en llegar, hubiera hecho lo incorrecto, atender al alcalde, habría sido lo correcto en concepto de vidas salvadas. Cada muerte de la que Johan es responsable desde que sale de ese hospital recae sobre los hombros de Tenma, de lo que se deduce que la humanidad de Tenma fue su perdición y la causa de mucho dolor y pérdidas irreparables para muchas personas. Todo hubiera sido diferente de haber abandonado al niño y atendido al alcalde, de haber obedecido la orden que le dieron, ignorando su propia ética y moral. Todo hubiera sido mucho mejor para él y los demás de haber sido un monstruo. Hace mucho tiempo, en un país muy lejano, vivía un monstruo sin nombre. El monstruo deseaba un nombre, y lo deseaba tanto que apenas podía pensar en otra cosa. El monstruo decidió dividirse en dos mitades. Una mitad se fue al este, y la otra hacia el oeste. La mitad del monstruo, que había ido hacia el este, decidió buscar un nombre en el interior del castillo. Al entrar, encontró a un niño enfermo. «Si me das tu nombre, yo te haré fuerte como un roble», le dijo el monstruo. Y así fue como el monstruo se introdujo en el interior del pequeño. El niño se curó milagrosamente. Y entonces se comió al rey y a toda la corte de una sentada. Grush, grush, ñam, ñam, grum, grum, lux. Un día, el principito huérfano se encontró a la otra mitad del monstruo que había ido hacia el oeste. Míranos a nosotros, somos monstruos sin nombre. Y con estas palabras el monstruo del este se comió al del oeste. Ahora que por fin había conseguido un nombre, no tengo a nadie que me llame para recordarlo. Con lo bonito que es mi nombre, Johan. Muchas gracias por acompañarme hasta acá. Nos vemos en el próximo video ensayo dedicado a Nube, el maestro del infierno.